Vamos a pasar a revisar ahora, Juanita, porque son las 7 de la mañana con 45 minutos y ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Este anuncio que ya se estaba conversando, se estaba evaluando por parte de las autoridades sanitarias, pero allá el presidente Sebastián Piñera hizo el anuncio formal durante la jornada de ayer respecto de este pase de movilidad para Así es. vacunados, aquellas personas que ya tengan sus dos dosis y estas 2 semanas posteriores que supuestamente se consolida la inmunidad para poder desplazarse a lo largo y ancho de nuestro país, independiente de la fase en la cual se encuentre la ciudad, particularmente en fase 2. Bueno, vamos a conversar respecto de esto con el doctor Gabriel Cavada, quien ha accedido a conversar con nosotros y le damos la bienvenida en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlo. Sí, queríamos conversar con usted, doctor, porque nos llama la atención este tema. Bueno, se ha hablado durante estos últimos días respecto de este eventual anuncio que podrían hacer en las autoridades sanitarias. Bueno, mencionar que el doctor Gabriel Cavada es epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pero ya ayer el presidente lo hace formal. ¿Qué le parece esta idea de implementar este pase de movilidad? Mire, lo que pasa es que esto hay que verlo en el siguiente contexto. Yo creo que esta es una medida que se enmarca en la necesidad de que la población se vacune masivamente y se rompa esta inercia que veníamos observando de ralentización del proceso vacunal. Porque la apuesta de la autoridad sanitaria es parar la epidemia vía vacunas. O sea, uno allá podrá disentir un poco de esta idea o no, pero es la estrategia que tomó el gobierno, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a mi juicio, yo creo que esta medida se enmarca en el orden de incentivar el proceso vacunal. Ahora, eh, ¿por qué? Porque como sabemos, las vacunas lo que hacen no es prevenir contagios, eh, necesariamente. La eficacia para prevenir contagio va del orden del 60%. Lo que hacen las vacunas es prevenir cursos graves de la enfermedad y las muertes. Y en ese sentido, esta eficacia es del orden del 90%. Eso puesto en números, significa que ayer, en vez de haber tenido 3.000 personas en UCI, solo habríamos tenido 300 si hubiéramos tenido la cobertura vacunal, solo 300. Y en vez de haber registrado 130 muertos, la cifra de ayer, esa cifra habría sido solo de 13 personas muertas. De modo tal que ese es el gran objetivo, lograr bajar la epidemia de COVID en, en términos de cursos graves de la enfermedad. Y en este sentido, yo creo que el gobierno ha puesto este carné verde que, como le digo, incentiva el hecho de que la gente se vacune. Ahora, si el incentivo como tal es pertinente o no es pertinente, yo creo que hay que estudiarlo un poco más. Yo creo que a mi juicio sí tiene algún viso de pertinencia, porque como en general uno está abandonando la idea de prevenir contagios, sino que le insisto, de cursos graves de la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, pues bien, si alguien tiene sus 2 dosis de vacuna inoculada, podría circular libremente, al menos en comunas que estén en fase 2, porque no importarían ni exportarían riesgo de cursar enfermedades graves. No así, le vuelvo a insistir, el riesgo de contagio. Sin embargo, el proceso vacunal podría tener, si lo logramos muy efectivamente, si logramos vacunar el número mágico de 15 millones de personas de aquí a finales de junio, paréntesis hecho, yo lo creo muy improbable, eh, lo que ocurre es que vamos a tener una disminución progresiva mes a mes
de la cantidad de gente que hace estos cursos graves y por lo tanto estresa el sistema de salud. Porque si hoy día, como le comentaba, tuviéramos solo 300 pacientes en UCI, un mes después, siguiendo esta progresión geométrica, tendríamos solo 30 y así sucesivamente, y por lo tanto este requerimiento, este estrés del sistema hospitalario se iría reduciendo muy francamente. Pero yo creo que ese es el sentido, digamos, el incentivo a vacunarse más que a movilizarse. Y en este mismo predicamento, yo más bien además agregaría otros incentivos como lo que hizo Estados Unidos y estas partes de Estados Unidos, que si usted mostraba este carnet verde, por ejemplo, tenía jugosos descuentos en los comercios, por ejemplo, y por lo tanto como nadie, o sea, como el comercio no tiene por qué hacerse cargo del descuento que tiene que hacerle a una persona vacunada, bueno, podrían haber compensaciones tributarias en términos de poder ir haciendo efectivo este incentivo, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días. Cuando se toma una medida como esta y aún falta básicamente la población más joven, que es la que se mueve, la que va a trabajar y la que tiene mayor movilidad dentro de nuestro país, la pregunta es, más allá de que pueda ser pertinente, ¿era el momento cuando pensamos, por ejemplo, que en las 10 comunas que se desconfinaron hace un tiempo atrás han aumentado en un 61% los contagios, asumiendo que el problema no es que se contagien, sino que el nivel de gravedad que pueda tener la enfermedad? De todos modos, en población joven que aún no está vacunada, a lo mejor no fue algo precipitado el anunciar una medida como esta, y se lo pregunto porque cuando vimos las filas, las largas filas de gente ayer, que era básicamente gente joven, esperando vacunarse, al parecer más allá de la disposición o no disposición de esas personas a vacunarse, el tema es que el sistema de vacunación no les ha ofrecido las facilidades para hacerlo, al parecer. Bueno, ahí usted tiene una gran razón, porque si la opción de la autoridad sanitaria es parar la epidemia vía vacunal, no solamente ponga los recursos para esa estrategia, sino que toda la logística. Entonces, por supuesto, lo que vimos en la jornada de la estación Mapocho juega completamente en contra del objetivo, ¿no es cierto? O sea, si usted va a ir a vacunar y su plan es vacunar masivamente, no puede caer en esta autotrampa de ir con una cantidad nimia de vacunas para que se genere un problema y una sensación en la ciudadanía de que no vale la pena ir a hacer el trámite de vacuna porque al final no me van a vacunar. O sea, ni siquiera obtiene el beneficio que el cual usted fue a buscar. Esa es una trampa que se hace la autoridad a sí misma, ¿no? Pero, volviendo a la primera parte de su planteamiento, le insisto, si la estrategia del gobierno era vacunar con el fin de abrir la economía, tenía que haber puesto todo su énfasis en vacunar la población que es económicamente activa. Yo en lo personal, esto alguna vez se lo planteé a la autoridad sanitaria hace un par de meses cuando empezamos a ver que el proceso vacunal se había ralentizado, que por qué no se invertía el calendario vacunal. En vez de vacunar definitivamente a los adultos mayores, que entre paréntesis, como son gente disciplinada y se cuida muy efectivamente, ¿no es cierto? Podríamos haber atenuado un poco el calendario de vacuna ahí y haber vacunado, digamos, a la gente que está en edad de trabajar, ¿no es cierto? Y que además es la gente más rebelde, usé mal la palabra, a lo mejor es la gente que está más
propensa, obligada a salir a trabajar, y por lo tanto no les podemos pedir una reducción de movilidad para poder parar la transmisión del virus. Entonces probablemente esta urgencia y esta necesidad de vacunar a gente en las edades jóvenes y medias de la vida tenía que haber sido puesta al inicio del programa vacunal y no ahora. Estamos conversando con el doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a propósito de este anuncio de un plan o de un documento que permitiría moverse, este pase de movilidad para vacunados con 2 dosis, ya sea de cualquiera de las 3 fórmulas que actualmente se distribuyen en nuestro país, AstraZeneca, Sinovac o Pfizer-BioNTech. Doctor, ha habido muchas críticas desde el Colegio Médico respecto de esta medida. Hemos visto como el secretario general José Miguel Bernucci ha señalado que desde un punto de vista más técnico, aquí no me voy a meter porque soy ignorante en la materia, pero lo que señala él es que las vacunas que se están, o donde se está implementando esta especie de carnet verde o pase de movilidad, como por ejemplo Israel o la Unión Europea, son países donde se ha vacunado principalmente con Pfizer o AstraZeneca, o Moderna, que son vacunas hechas con ARN mensajero, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país, donde la mayor cantidad de personas están vacunadas con Sinovac, que utiliza otra fórmula, y que en ese sentido no restringiría tanto los contagios como otras fórmulas, como en este caso Pfizer o Moderna. Eso es más o menos lo que entendí. Usted me puede corregir si es que me equivoqué al plantearlo. La OMS también se ha mostrado contraria a que, por ejemplo, este tipo de pases o carnets sirvan para movilizarse de un territorio a otro, viaje interfronteras entre países, y además sumándolo a hechos que uno puede ver en la calle, como por ejemplo si ya no se puede fiscalizar, por ejemplo, los toques de queda o los fines de semana, donde las comunas que están en fase 2 hay cuarentena para que las personas salgan, tampoco imagino que se va a poder controlar persona a persona para que muestren este documento y puedan circular. Muchas personas saldrán también, ya sea por necesidad o simplemente porque quieren hacerlo a la calle sin siquiera haber estado vacunados. En ese sentido, ¿qué otras fórmulas se pueden implementar también para incentivar precisamente la vacunación sin tener que requerir este tipo de medidas? Bueno, yo le acabo de mencionar alguna, digamos que no es idea mía, es lo que se hizo en algunos estados de Estados Unidos, digamos, que era que la gente vacunada, ¿no es cierto?, no solamente tenía una mayor facilidad de desplazamiento, sino que tenía descuentos, como le digo, en la compra de bienes. Y entre paréntesis, digamos, dado como está la situación del pueblo chileno a propósito de esta pandemia, no sería una mala medida, digamos. Pero tomando en cuenta lo que le planteaba y esto que usted me señala, ¿sería mejor avanzar en esa medida que, por ejemplo, en esta otra del carnet de movilidad? Bueno, pero es que yo creo que, le vuelvo a insistir, yo creo que el carnet de movilidad se inscribe en una idea más grande que, para variar, yo creo que ha sido mal comunicada, ¿no es cierto?, que es el incentivo a que la gente se vacune. Ahora, si usted se vacuna, o sea, lo que habría que haber dicho es que si usted se vacuna y tiene las 2 dosis, ¿no es cierto?, uno de los beneficios que tendría sería, digamos, acceder a más espacios de movilidad, pero uno de los beneficios, y no como ponerlo como el objetivo principal, como incentivo para vacunarse, digamos. Es uno más de una batería bastante más grande que podría haber, ¿no? Ahora, con respecto a la primera parte de su pregunta, las situaciones entre países, la verdad que son incomparables, porque más bien tienen que ver con la idiosincrasia que tiene cada país y con las realidades sociopolíticas que están viviendo, digamos. O sea, no podemos comparar Israel, por ejemplo, que
es una sociedad tremendamente ordenada, ¿no es cierto? Muy obediente de sus autoridades, con lo que está viviendo en este momento Chile, en que, para decirlo con todas sus letras, estamos viviendo una especie de estado insurreccional nomás, pues, o sea, nadie le cree a nadie, cada uno levanta, digamos, la información que le parece pertinente, sin tener esa información ningún grado muchas veces de evidencia, ¿no? Ahora, y también debo agregarle que todas las vacunas, cualquiera sea, las en base a tecnología de RNA mensajero, las en base a de virus atenuado o inactivado, en realidad su gran objetivo es prevenir cursos de enfermedades graves. Ninguna vacuna tiene una alta eficacia, entendiendo por alta eficacia sobre el 90-95% para prevenir el contagio propiamente tal. Si la gran idea, o sea, si la estrategia de vacunar la población completamente, imaginémonos que pudiéramos inmunizar a toda la población chilena, es que el COVID se transforme en una gripecita, digamos, en una gripe que no, cuya consecuencia es un curso de enfermedad leve o inocuo. El tema que en este momento no es eso, es una enfermedad más que potencialmente mortal, ¿no es cierto? Puede dejar muchas secuelas de orden neurológico, cardiovascular, sistémico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la urgencia, ¿sí? Bajar el nivel de daño que provoca la enfermedad en una persona. Bien, hemos conversado con el doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, que tenga buen día. Un placer, pues un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor.